En este vídeo vamos a resolver un ejercicio típico de examen con varios apartados de carácter teórico-práctico. El enunciado del ejercicio nos dice contestar de manera clara y ordenada las siguientes cuestiones, siendo la primera de ellas la siguiente, que nos dice: suponga que la curva de oferta de un bien fuera completamente inelástica. Si el gobierno estableciera un precio máximo inferior al nivel que equilibra el mercado, la pregunta es: ¿se registraría una pérdida irrecuperable de eficiencia? Justificar su razonamiento gráficamente y representar las variaciones en los excedentes de consumidores y productores. Vamos a hacer el análisis gráfico de esta situación. Partimos de nuestro diagrama de precio y cantidad total. Dibujamos una curva de demanda típica que va a ser decreciente. Y lo que nos dice el enunciado es que la curva de oferta es completamente inelástica o también denominada rígida. El punto de corte entre estas dos curvas marcará cuál es el precio y cantidad de equilibrio. Llamamos a P al precio P asterisco y la cantidad en definitiva va a ser la vertical, porque tenemos que la oferta rígida siempre los empresarios van a ofertar la misma cantidad. El excedente de los consumidores es la diferencia que hay entre lo que están dispuestos a pagar por cada unidad y lo que realmente pagan. Gráficamente eso es la diferencia vertical entre la curva de demanda, que aparece en azul, y el precio que realmente pagan, que es P asterisco, de tal manera que será ese triángulo verde. El excedente de los productores es la diferencia entre el precio que reciben efectivamente y el precio al cual estaban dispuestos a vender cada unidad. A diferencia de los ejercicios típicos, en este caso la curva de oferta es vertical. Esto quiere decir que van a ofrecer siempre la misma cantidad cualquiera que sea el precio. Luego, incluso para un precio muy próximo a cero, los oferentes estarían dispuestos a ofertar esa cantidad. Por lo tanto, el excedente de los productores va a ser toda la diferencia que hay entre el precio de equilibrio, P asterisco, y el eje horizontal. Luego, el rectángulo que aparece coloreado en azul. El bienestar social va a ser la suma de estas dos áreas coloreadas. Y el ejercicio nos dice qué ocurriría si estableciera un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio. Luego, un precio máximo que está por debajo de P asterisco va a determinar que el precio que van a pagar los consumidores es menor. Por lo tanto, ahora el excedente de los consumidores va a aumentar. Es la diferencia entre la curva de demanda, el precio que están dispuestos a pagar por cada unidad, y lo que realmente pagan, que es el precio máximo. Luego tenemos el área verde, que vemos que crece en ese rectángulo. Y el excedente de los productores se ve reducido porque ahora van a cobrar un precio menor porque hay un precio máximo. Lo que ocurre es que como la oferta es rígida, ante un precio máximo la cantidad ofertada no cambia porque va a seguir siendo exactamente la misma. Pero lo que ocurre es que el excedente de los productores se va a reducir a ese cuadrado azul. Pero fijaros que el bienestar social total sigue siendo el mismo, aunque se haya producido una redistribución de bienestar entre consumidores y productores. Por ello, en este caso, no va a haber una pérdida irrecuperable de eficiencia. El siguiente apartado nos dice que supongamos un mercado competitivo a largo plazo y que está en equilibrio, y como consecuencia de una nueva ley laboral se ha producido un descenso en el precio del trabajo, que tiene repercusión en los costes de las empresas del sector. Se sabe que dicho cambio no altera la dimensión óptima de las empresas. Explicar y representar gráficamente qué repercusiones tiene dicha medida sobre el equilibrio de mercado y de cada empresa individual y el bienestar social. Vamos a resolver gráficamente este ejercicio, para lo cual, como estamos en equilibrio a largo plazo, partimos de dos gráficos. En el gráfico de la izquierda representamos a nivel individual la estructura de costes de cada empresa individual, y en el gráfico de la derecha representamos las cantidades y precios de mercado. En el gráfico de la izquierda dibujamos nuestra curva costes marginales típica y nuestra curva de costes medios típica a largo plazo. El punto en el que se cortan ambas curvas y que coincide con el mínimo del coste medio a largo plazo se conoce como dimensión óptima. Y en ese punto ocurre que el beneficio de los empresarios es exactamente cero, no existen beneficios extraordinarios.
Y esa es la situación de equilibrio a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el equilibrio a largo plazo no tiene que haber incentivos para que entren ni salgan empresas del mercado. Y para que no existan esos incentivos a entrar o salir del mercado, el beneficio tiene que ser cero. Bien, pues para esa dimensión óptima, la altura del gráfico nos determina el precio P sub 0, que va a ser el precio de equilibrio. Si este precio lo trasladamos al gráfico de la derecha, dibujamos nuestra curva de demanda decreciente, trasladamos ese precio a la curva de demanda, que nos va a determinar la cantidad inicial de equilibrio en el mercado. En esta situación, ¿cuál va a ser el excedente de los consumidores? La diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar y lo que realmente pagan, que es P super 0. Gráficamente es el área del triángulo que marcamos en verde. Y el excedente de los productores va a ser 0. ¿Por qué? Porque en el equilibrio a largo plazo el beneficio de los empresarios es 0 al encontrarse su dimensión óptima. Y el excedente de cada productor es la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir. Y el beneficio de no producir en el largo plazo es 0 porque no hay costes fijos. Por lo tanto, el bienestar social, que es la suma de excedente de consumidores más excedente de productores, en este caso coincide con el área verde, que es el excedente de los consumidores. A continuación nos dice el problema que se produce una disminución en el precio del factor trabajo, es decir, en el salario, que tiene repercusión en los costes de la empresa. Lo que va a ocurrir es que las curvas de coste marginal y coste medio se van a desplazar hacia abajo al reducirse los costes, pero este cambio no altera la dimensión óptima de las empresas. Lo que quiere decir es que el punto de corte de la nueva curva de costes marginales con la nueva curva de costes medios a largo plazo va a seguir coincidiendo con la cantidad de dimensión óptima inicial. Si dibujamos en marrón nuestra nueva curva de costes marginales, que va a ir por abajo de la anterior, y nuestra nueva curva también en marrón de costes medios a largo plazo, y hacemos coincidir el punto de corte de los costes marginales y los costes medios con la misma cantidad, a esa cantidad lo que sí que va a ocurrir es que al haberse desplazado hacia abajo las curvas de costes, lo que ocurre es que el precio que le corresponde a esa dimensión óptima ahora es menor. Luego el precio de equilibrio de mercado a largo plazo va a ser P super 1, que si lo trasladamos, como hemos hecho antes, a nuestro gráfico de la derecha, a nuestra curva de demanda de mercado, nos determina que lo que va a ocurrir es que ahora los consumidores van a demandar más cantidad, van a demandar Q super 1, de tal manera que el excedente de los consumidores va a aumentar. ¿En cuanto? Pues ahora todo ese área del triángulo que aparece ahora en verde va a ser el nuevo excedente de los consumidores. El excedente de los productores va a seguir siendo 0, porque en el largo plazo, ya lo hemos dicho, los empresarios se sitúan en su dimensión óptima, luego el beneficio de cada uno de los empresarios es 0, no hay beneficios extraordinarios. Y el excedente de cada productor, que es diferencia de beneficio de producir menos beneficio de no producir, va a ser 0. Lo que ha ocurrido, por lo tanto, al reducirse los salarios, es un aumento en el excedente de los consumidores que coincide también exactamente con el aumento que se produce en el bienestar social. Y por último, el último apartado de este ejercicio nos pide representar gráficamente el beneficio de una empresa que en el corto plazo consigue beneficios positivos y también de una empresa que obtiene beneficios negativos. Vamos a representar aquí en el gráfico de la izquierda el primero de los casos que nos piden. Una empresa que en el corto plazo consigue beneficios positivos. Vamos a representar la estructura de costes típica de una empresa en el corto plazo. Tenemos una curva de costes marginales que primero es decreciente y luego creciente. Nuestra curva de costes variables medios que primero decrece y luego crece y su punto mínimo se alcanza coincide con los costes marginales. Y una curva de costes totales medios que también tiene primero un tramo decreciente, luego un tramo creciente y en el mínimo de los costes totales medios coincide con los costes marginales. Entonces, tenemos que el punto en el que el coste variable medio se minimiza y que coincide con los costes marginales corresponde a la cantidad que denominamos mínimo de explotación. A esa cantidad le corresponde un precio de mínimo de explotación.
Y sabemos por teoría que si nos encontráramos a la izquierda de esta cantidad del mínimo de explotación, los beneficios serían negativos. Estas pérdidas serían mayores en valor absoluto que los costes fijos, por lo que no nos interesaría producir. Justo en el mínimo de explotación, lo que ocurre es que el beneficio es negativo y coincide exactamente con los costes fijos en valor absoluto. Por lo tanto, para esa cantidad el empresario va a estar indiferente entre producir y no producir. El siguiente punto de interés es aquel en el que se minimizan los costes totales medios y que coincide con el coste marginal, cuya cantidad denominamos óptimo de explotación. Para este óptimo de explotación corresponde un precio del óptimo de explotación y sabemos que justo para el óptimo de explotación, ¿qué es lo que ocurre con los beneficios? Pues los beneficios en ese punto justo van a ser cero. Por lo que si la cantidad que produce el empresario se encuentra entre el mínimo de explotación y el óptimo de explotación, sus beneficios van a ser negativos, pero a pesar de ello va a preferir producir. ¿Por qué? Porque los beneficios en valor absoluto van a ser más pequeños que los costes fijos y por lo tanto le interesa seguir produciendo. Y ya por último, si la cantidad producida se encuentra por encima del óptimo de explotación, en este caso vamos a tener beneficios positivos y vamos a explicarlo. Supongamos que en el mercado, el precio vigente en el mercado está por encima del óptimo de explotación. Lo marcamos con esa línea roja. De la condición de primer orden obteníamos que el punto en el que precio se iguala a coste marginal nos determina la cantidad que tiene que producir el empresario. Luego el punto en el que se cruza ese precio con la curva de costes marginales nos va a determinar la cantidad Q que tendría que producir el empresario. Y veamos a continuación si se cumple la condición económica. Esta cantidad, el punto en el que se corta con la curva de costes variables medios, esa altura nos determina el coste variable medio. De tal manera que daros cuenta que el rectángulo amarillo que estamos dibujando aquí, el área de ese rectángulo es base cantidad por altura, que es el coste variable medio. Y el coste variable medio por la cantidad no es otra cosa que el coste variable. Si ahora cruzamos esta cantidad con la curva de costes totales medios, esa altura nos determina el coste total medio. El área que aparece dibujada en naranja no es otra cosa que la distancia vertical entre la curva de costes totales medios y costes variables medios, que es el coste fijo medio, y el área multiplicando esa altura por la base, que es Q, tenemos que ese área serían los costes fijos. Luego tendríamos el área amarilla, costes variables, el área naranja, costes fijos, luego la suma, las dos áreas coloreadas, serían los costes totales. Y ahora, por último, ¿cuáles son los ingresos para poder calcular gráficamente los beneficios? Sabemos que el beneficio de un empresario es ingresos menos costes. Los costes ya los tenemos calculados. Gráficamente es la suma de las dos áreas coloreadas. ¿Los ingresos cuáles son? Pues los ingresos son precio por cantidades, que no es otra cosa, fijaros que la altura de este rectángulo que marcamos con una retícula, la altura precio por la base, que es Q, es precio por cantidades, luego los ingresos. Fijaros que el área que representa los ingresos es mayor que el área que representa los costes totales, que es las dos zonas coloreadas. Por lo tanto, el beneficio, que es positivo, gráficamente viene representado por el área con retícula que aparece con fondo blanco, ya que es la diferencia entre ingresos totales y costes totales. Vamos ahora al gráfico de la derecha a representar el caso de una empresa que obtiene beneficios negativos. Representamos nuestra misma estructura de costes, de curvas de coste marginal, coste variable medio y coste total medio. Tenemos de nuevo el punto del mínimo de explotación, nuestro óptimo de explotación, y lo que decimos es que si la empresa obtiene beneficios negativos y le interesa producir, tiene que encontrarse entre el mínimo de explotación y el óptimo de explotación. Luego, si suponemos que el precio, por ejemplo, es esa altura que marcamos ahí, que marcamos en rojo, al trasladarlo sobre la curva de costes marginales, el punto en el que se corta precio, que coincide precio y coste marginal,
nos determina la cantidad, según la condición de primer orden, que tendría que producir el empresario. Esta cantidad trasladada a la curva de costes variables medios, que el área amarilla representa los costes variables de producir la cantidad Q. Si ahora trasladamos esta misma cantidad sobre la curva de costes totales medios, el área naranja lo que nos está determinando es el importe de los costes fijos, de tal manera que la suma de las dos áreas coloreadas son los costes totales vinculados a producir la cantidad Q. Veamos ahora que los ingresos se calculan como precio por cantidad. Luego, gráficamente es el área del rectángulo que aparece con retícula. Fijaros que en este caso los ingresos totales son menores que los costes totales. ¿Y en cuánto son menores? Pues exactamente en el área naranja que no aparece con retícula. Todo eso van a ser las pérdidas, los beneficios negativos de la empresa. Pero a la empresa, a pesar de obtener esos beneficios negativos, le interesa producir, porque sí que está cubriendo los costes variables y parte de los costes fijos. En cambio, si decidiera no producir, ¿cuáles serían sus pérdidas? Pues sería todo el área naranja, tanto lo que aparece sin retícula como lo que aparece con retícula. Y obviamente en ese caso las pérdidas serían mucho mayores. Por lo tanto, en este caso le va a interesar producir.